Ayer era un día relativamente tranquilo en el trabajo y de repente empiezan a llegar una serie de alertas de todas las agencias de noticias a partir de lo que había publicado Donald Trump en su red social, Truth Social, en relación a un arancel que le quiere aplicar a Canadá, a México y a China. De esta manera lo anunciaba. Como todos saben, miles de personas están cruzando México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos. En este momento, una caravana que viene de México, compuesta por miles de personas, parece imparable en su búsqueda por pasar nuestra frontera actualmente abierta. El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a los Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos de resolver fácilmente este problema que lleva latente desde hace mucho tiempo. Por la presente, exigimos que utilicen este poder y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto. Bueno, en primer lugar, ¿por qué son importantes los aranceles? Son políticas que tienen los gobiernos para proteger a sus industrias, básicamente. Si aumentan los aranceles, ¿qué hacen? Cobrarle más a los productos que vienen de afuera. Entonces, por ejemplo, vamos a poner cualquier país de América Latina, si de repente dicen de ahora en más los productos que llegan de China van a costar 25% más, bueno, lo que va a provocar es o un aumento directo de los precios de esos productos o que directamente se dejan de comprar y eso tiene un efecto también en el país vendedor, es decir, China va a tener un problema porque le van a comprar menos de esos productos. En general, los países lo hacen para proteger a sus industrias, para proteger a sus mercancías, sus productos, pero claro, termina teniendo una incidencia directa en el país que le provee esas mercancías y además en general la respuesta del país afectado por esos aranceles es al mismo tiempo cobrarle otro arancel al país que le está aplicando esa misma normativa. Entonces ahí empieza una guerra de aranceles que se transforma en una guerra comercial donde, como dijo ayer China, nadie sale ganando y un poco es lo que respondió también México en el día de hoy. Pero bueno, ¿por qué hace Trump esto? Es una primera pregunta que nos hacemos. Hay quienes dicen que había designado hace pocos días a Scott Bessent como al frente del Departamento del Tesoro, es decir, como si fuera ministro de Economía, y es una persona muy liberal y muy contraria a los aranceles. Entonces empezó a circular una idea de que, bueno, en verdad eso que había dicho Donald Trump de los aranceles no era tan así, porque mirá quién está designando, y bueno, al final, claro, Donald Trump lo que hace es, como respuesta a eso que se estaba mencionando, decir, bueno, no, yo voy a ir en serio con los aranceles el próximo 20 de enero cuando asuma. Y al mismo tiempo es como que da un golpe en la mesa y marca cuáles van a ser las condiciones de negociación. Hay que decir un par de cosas. Primero, que todavía no es el presidente, lo será a partir del próximo 20 de enero. Y en segundo lugar, que se está adelantando, ¿no? Está marcando la cancha de alguna manera, es un estilo muy propio de Trump, es Estados Unidos al mismo tiempo y desde ya esto generó una enorme preocupación en México, en Canadá y también en China, pero sobre todo en México y en Canadá, que son los países limítrofes que comparten una extensa frontera y que además son, en el caso de México, su principal socio comercial. O sea, la economía de México depende en gran parte de lo que suceda en Estados Unidos. Estornuda Estados Unidos y México tiembla directamente porque toda su economía tiene una dependencia directa de esas exportaciones que se dan hacia Estados Unidos. Si Estados Unidos dice, no, yo te voy a cobrar un arancel, eso va a redundar, como decíamos hace un ratito, directamente en una baja de la cantidad de exportaciones de México a Estados Unidos. Esto provoca un déficit de la balanza comercial, un déficit que termina generando una devaluación de la moneda porque termina teniendo menos ingresos que egresos y esto se resuelve con una devaluación que luego provoca inflación y una pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores es realmente
un gran problema el que se puede generar si esto no se resuelve de alguna manera, si efectivamente Donald Trump cumple con su promesa. Vamos a escuchar lo que respondió Claudia Sheinbaum. Quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Préstenme el micrófono. Estimado presidente electo Donald Trump, probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP-1. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. La fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Yo estoy convencida, y además así debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Trump. Nosotros nos complementamos como economías, y que sepan las y los mexicanos, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país. Entonces la relación es de alto nivel, es de iguales, y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. Ahora nos metemos en lo que dijo Sheinbaum, pero me daba bastante gracia lo que dijo Canadá. A nosotros no nos pueden comparar con México. Me dio mucha gracia como soltándose, diciendo, bueno, nosotros somos buenos, no somos como los malos que les traen el fentanilo, la frontera. La verdad que lo de Canadá sorprendió muchísimo porque no estaba, digamos, en el radar. Y de repente le dijeron, no, con ustedes también es el asunto. Y claro, se encendieron todas las alarmas de un país que parece súper tranquilo, no pasa nada, no hay mayores inconvenientes, y de repente se encuentran con esta situación.
En relación a lo que dijo Claudia Sheinbaum, algunos le critican que le haya mandado una carta. Dicen, ¿por qué no lo llamaste por teléfono rápidamente como hizo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá? Bueno, me parece irrelevante. Después, Sheinbaum da un mensaje de tranquilidad, claramente, sobre todo para con los mercados, porque esto pone nerviosismo, empieza a haber especulación, se empiezan a adelantar a lo que puede llegar a suceder y esto empieza a tener movimientos en la cotización de la moneda, enorme preocupación y problemas económicos que puede llegar a tener el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Y al mismo tiempo se está dando una negociación, o sea, hay un mensaje de tranquilidad, pero hay un equipo económico liderado por Marcelo Ebrard, que antes era el canciller mexicano, que fue el que negoció el TEMEX, que ya negoció con Donald Trump, que ya conoce un poco este paño, este terreno. Entonces hay como, digamos, un juego doble, el de Claudia Sheinbaum de tratar de tranquilizar y al mismo tiempo el del equipo económico de ir negociando, bueno, tranquilos, no es para tanto. Además, está lo que dijo Sheinbaum con respecto a lo que había hecho México, que logró detener el flujo migratorio. Bueno, no respuestas que da formales, pero lo concreto es la negociación que se va dando tras bambalinas, que luego es lo que emerge en la superficie, en un momento en el cual además hay que negociar el TEMEX, ese acuerdo de libre comercio que hay entre Estados Unidos, México y Canadá, que dice Donald Trump que fue más beneficioso para México, pero que, bueno, habrá que ver. Y detrás de esto está también la situación con China. O sea, Donald Trump lo que hace es responsabilizar del ingreso de la droga, del fentanilo, a México, a Canadá, y detrás de eso a China, y decir nos están enviando el fentanilo para envenenar a nuestra gente. Ustedes saben que es una droga muy dañina, que está generando muchísimos inconvenientes y que es muy peligrosa y que además bueno, destruye prácticamente a las personas. Incluso habla de considerar al narco mexicano como terrorista. Y ponerlo bajo esa etiqueta implica ya movilizaciones de tropas, temas que pueden llegar a ser verdaderamente delicados. Después está la retórica del propio Trump de considerar todo el tiempo que hay una invasión y ya lo ya conocido, que seguramente no va a quedar fuera de su tono, de su discurso durante esta presidencia, donde además vuelve con más fuerza y con los propios y con un equipo de ultras, de extremos, que ni siquiera son del establishment republicano, sino que están mucho más allá, incluidos en este movimiento que se llama MAGA, ¿no? El movimiento Make America Great Again, que es de alguna manera el que ha fundado él y el que parece trascender al partido republicano y convertirse poco a poco en una nueva fuerza con ciertos niveles de hegemonía precaria en Estados Unidos. Vamos a seguir muy, pero muy de cerca esto, porque además uno piensa que son solo 3 países, pero por ejemplo las bolsas de Europa hoy terminaron totalmente sacudidas. Esto puede llegar a tener un impacto en toda la región y en todo el mundo, y por eso por ahora es un discurso. Vamos a ver qué sucede el próximo 20 de enero cuando asuma Donald Trump.